Bueno, empezamos con la clase de psicopatología infanto-juvenil correspondiente a la unidad 1 de psicopatología. Eh, Vamos a empezar entonces haciendo una descripción de lo que es la psicopatología infanto-juvenil, porque se hace una diferencia entre la psicopatología infanto-juvenil y la psicopatología del adulto. Y bueno, básicamente vamos a encontrar que la psicopatología infanto-juvenil, él dice ahí, como dice, el conocimiento de las distintas etapas del desarrollo es importante para evaluar los comportamientos y nivel de adquisición. Es decir, que va a diferir, digamos, la psicología infanto-juvenil porque justamente lo que nos encontramos es una persona, digamos, en una etapa del desarrollo distinta, digamos, de la del adulto. Por lo tanto, digamos, lo que se va evaluando, digamos, acá básicamente son las adquisiciones o los niveles de comportamiento que va teniendo, digamos, la persona y que después de alguna manera va a ir formando, ¿sí? Su personalidad. Así que es una personalidad y una formación de un individuo en desarrollo. Por lo tanto, las conductas, los comportamientos, lo que va adquiriendo varía, digamos, a lo del adulto, que es algo que ya tiene, digamos, incorporado, ¿sí? Así, de esta manera te encontramos también que las conductas que algunas edades son normales, van a tener una interpretación distinta en otras. Por eso no es lo mismo que el niño, por ejemplo, eh, adquiera ciertas conductas a una edad o tenga ciertas conductas a una edad que en otras. Eso va a variar, por lo tanto, en algunos momentos van a ser normales y en otros ya van a ser anormales. Por ejemplo, el control de esfínter, ¿sí? Es decir, a cierta edad es normal que el chico no controle el esfínter, pero ya pasado un tiempo, esa conducta, digamos, ya debería no estar, digamos, es decir, el no control de esfínter, sino que ya debería controlarlo, por ejemplo. Vamos a decir que también el niño no está excluido del riesgo de padecer enfermedades psiquiátricas, es decir, que tienen la posibilidad de padecer una enfermedad psiquiátrica, pero la expresión y las características de la psicopatología van a ser distintas, digamos, es decir, cómo se manifiesta. No es lo mismo cómo va a manifestar, por ejemplo, la ansiedad un niño que cómo la va a manifestar un adulto, o el estrés, o, por ejemplo, cómo se da la depresión, digamos, en un niño, el ánimo de depresión en un niño que en el de un adulto. Bueno, básicamente algunos datos, digamos, la prevalencia de psicopatología en la población infantil se encuentra más o menos en torno al 15%, es decir, que es bastante importante. Y bueno, siempre obviamente, como en la mayoría de las enfermedades, la detección precoz, digamos, de cualquier tipo de enfermedad va a tener nos va a proveer de un mejor pronóstico, ¿sí? Y bueno, obviamente un tratamiento más acorde, ¿sí? A eso. Básicamente las alteraciones que vamos a encontrar en la niñez dentro de cómo vamos a clasificar la psicopatología infanto-juvenil en niñez y adolescencia, las podemos agrupar en estos cuatro, digamos, tipos, que son el retraso mental, tenemos otros que son trastornos del desarrollo psicológico, trastornos del comportamiento y trastorno de las emociones, ¿sí? Básicamente el retraso mental, si bien no lo vamos a considerar una alteración en sí misma, ¿sí? Es decir, como diagnóstico solamente retraso mental, sino que siempre va a ir acompañado de algo, ¿sí? Es decir, entonces por ejemplo, algunos trastornos del desarrollo van a cursar con retraso mental, básicamente, ¿no? Eso sería como lo que hay que destacar, digamos, en este punto. Básicamente las funciones que se van a ver comprometidas, lo más importante, ¿no? Siempre obviamente en el retraso mental hablamos de la inteligencia. Dentro de los trastornos del desarrollo vamos a encontrar que en la gran mayoría la inteligencia también va a estar comprometida, pero vamos a encontrar algunos trastornos que son más específicos, que tienen que ver con el aprendizaje, la lengua y la motricidad, y cuando son más generalizados hablamos ya de socialización, lenguaje, la actividad, digamos, en sí, ¿sí? Y dentro de los trastornos del comportamiento vamos a encontrar la actividad, la impulsividad,
¿sí? La alimentación, como decíamos también recién, el control de esfínter, el humor y la ansiedad. O sea, el humor que también lo vamos a poner en los trastornos de las emociones, ¿sí? Eso lo vamos a englobar en el trastorno de las emociones. Bueno, con respecto al retraso mental, los utilizamos, digamos, distintos criterios para poder diagnosticarlo. Acuérdense, esto lo hemos visto en otro momento, pero utilizamos un criterio psicométrico, un criterio adaptativo y un criterio cronológico para poder diagnosticarlo. Así vamos en el criterio psicométrico, que se refiere más que nada a la parte estadística. Dice que debe encontrarse por lo menos 2 desviaciones estándar por debajo del CI promedio, es decir que siempre que encontramos un CI promedio en una población, por ejemplo, decimos la población en general tiene un CI promedio de 100, 2 desviaciones estándar por debajo, estaríamos hablando de que un CI de 70 para abajo sería, o se consideraría, se podría darnos el indicio de que puede haber un retraso mental, digamos, ¿sí? Utilizando solamente el criterio estadístico. Recuerden que para poder diagnosticar el retraso mental hay que valerse de los 3 criterios, es decir, no solamente de uno, sino la visión va a ser obviamente sesgada. Por otro lado tenemos el criterio adaptativo, que es uno de los más importantes, que bueno, obviamente quiere decir menor capacidad para adaptarse a las demandas diarias. Siempre hablamos comunicación, autocuidado, es decir, si la persona puede autovalerse, ¿sí? La integración, las habilidades sociales, el autocontrol, o sea, cuando hablamos de la impulsividad, y obviamente el rendimiento académico, es decir, si se va adaptando en cuanto a lo académico a las exigencias o va adquiriendo, digamos, a lo largo del desarrollo, esas habilidades, ¿sí? O esos aprendizajes que necesita para esa etapa de la vida. Por ejemplo, si aprende a sumar o aprende a restar en tal momento, se va adaptando, digamos, a ese momento, a ese grado, por ejemplo, al que tiene que ir, por ejemplo, en la escuela. Siempre está asociado con mayor frecuencia a la presencia de enfermedades psiquiátricas, pero en sí no se considera una enfermedad psiquiátrica el retraso mental. Es decir, ¿por qué? Porque simplemente hablamos de una alteración en la inteligencia. Pero como no se da como única vez, o sea, como único trastorno, es decir, como retraso mental aislado, siempre lo vamos a encontrar conjunto a algo. Muchas veces vamos a encontrar que algunas personas que padecen retraso mental, van a tener componentes, ¿sí? Psiquiátricos, que, como pueden ser algunos tipos de delirios, incluso alucinaciones, trastorno de las emociones, ¿sí? Que obviamente van a ser, se van a considerar como enfermedades psiquiátricas no en sí mismas, sino como algunos componentes simplemente. Bueno, pasamos a los trastornos del desarrollo psicológico. Acá vamos a encontrar básicamente algunos tipos que están relacionados más con lo que tiene que ver con la adquisición del aprendizaje, y vamos a tener algunos tips, digamos, para clasificarlos, ¿sí? Que pueden ver ahí a continuación, donde el criterio que se utiliza en la CIE es que tienen en común las siguientes características de estos trastornos, y son que siempre comienzan, digamos, en la primera o segunda infancia, ¿sí? Es decir, que cumple con una especie de criterio cronológico, es decir, siempre se dan en etapas del desarrollo, porque obviamente cuando hablamos de un trastorno del desarrollo, estamos hablando de que se da justo en una etapa donde la persona tiene una capacidad de adquirir ciertas habilidades, ciertos aprendizajes, y eso hace que difiera, digamos, de un problema que se pueda dar cuando la persona es mayor. Es decir, ¿por qué? Porque en una ya había adquirido algo y eso se puede perder. Por ejemplo, si hablamos de una persona con pérdida de memoria o pérdida de funciones motrices, digamos, por un traumatismo, por ejemplo, por un accidente, supongamos que la persona por un accidente automovilístico sufre un traumatismo craneal severo y pierde, digamos, ciertas habilidades, o sea, por ejemplo, la memoria, incluso hasta puede ser, por ejemplo, el lenguaje, pero, digamos, hablamos de que esa habilidad, ¿sí? Ya la había adquirido y la pierde. En cambio, en el trastorno del desarrollo siempre hablamos de que
no llega a alcanzarla, por eso digamos, va a ser diferente. Entonces siempre hay un comienzo en la primera o segunda infancia, no hablamos de un trastorno del desarrollo de una persona que sufre algún evento que lo limita después de los 18 años generalmente, más o menos. Ese es a lo que nos referimos. O sea, antes de los 18 años hablamos siempre generalmente de un trastorno del desarrollo. Deterioro o retraso del desarrollo de las funciones que están generalmente relacionadas con la maduración biológica del sistema nervioso central. Es decir, que en estos casos siempre vamos a encontrar una afectación cerebral, ¿sí? Es decir, una afectación porque sabemos que el sistema nervioso tiene un periodo, ¿sí? o parte de un periodo donde sus neuronas se van interconectando y van generando distintas funciones, y se va reforzando de alguna manera en distintas etapas del desarrollo. Algunas van madurando más y otras menos, digamos, de acuerdo a la etapa en la que nos encontramos, ¿sí? Por ejemplo, en los primeros años de vida generalmente las funciones sensoriales son las que por ahí más activadas están, o son las que por ahí más se utilizan. Por eso el niño toca, mira, se lleva las cosas a la boca. Y cuando hay un deterioro, digamos, y en esto, generalmente vamos a encontrar que hay algún problema, una afectación que no permite esa maduración normal biológica, digamos, del sistema nervioso. Y por último encontramos también que son tienen un curso estable, que en general no se ve afectado por remisiones y recaídas, que por ahí otros trastornos mentales, como por ejemplo algunas esquizofrenias, por ejemplo, u otro tipo de trastornos mentales, o incluso trastornos por ahí neurodegenerativos, pueden como ir causando, ¿sí? En este caso, generalmente vamos a ver como un curso más bien estable, digamos, ¿sí? Hay poca remisión y recaída. Lo vamos a encontrar también que en los trastornos del desarrollo psicológico, los trastornos del desarrollo, también se les llama trastornos generalizados del desarrollo. En la mayoría de los casos, las funciones afectadas van a ser estas que mencionábamos anteriormente: el lenguaje, las funciones visoespaciales y la coordinación de los movimientos. Generalmente las causas más frecuentes de estos trastornos son de tipo genético, aunque algunas por ahí no están totalmente identificadas, o sea, cuál es la alteración específica. Por ejemplo, el caso del autismo, por ejemplo, no tiene se sabe que hay una causa genética o física, digamos, ¿sí? Pero no se sabe exactamente, digamos, hay muchas teorías, digamos, elaboradas al respecto, pero no tenemos una concreta. Y siempre, bueno, las manifestaciones clínicas aparecen tempranamente, aunque el diagnóstico nunca siempre, o sea, hacer el diagnóstico nunca es fácil, digamos, definir si tengo qué tipo de trastorno estoy teniendo o tengo, digamos, en ese momento. Entonces, diferenciarlo por ahí, podemos intuir que hay algún problema, pero a veces es difícil hacer un diagnóstico preciso, digamos, de qué trastorno del desarrollo o qué TGD, digamos, estamos viendo. Los más comunes, sí, que vamos a encontrar, los más importantes, generalmente, que están por ahí quizás más estudiados, son el autismo, el síndrome de Asperger y el síndrome de Rett. ¿Sí? Por lo menos en esta clase vamos a tratar esos tres. ¿Sí? Así entonces, empezamos con el autismo. Vamos a ver que en la actualidad es posible sospechar con bastante fiabilidad el diagnóstico de autismo a los 18 meses de nacimiento. Es decir, que una vez pasados los 18 meses de nacimiento, ya vamos a haber encontrado algunas manifestaciones que nos van a hacer intuir que la persona puede tener autismo. Las manifestaciones más tempranas, ya que vamos a encontrar al principio y que nos van a dar como estos indicios, van a ser que generalmente tienen una escasa reactividad, o sea, reaccionan a los estímulos externos, sobre todo, o sea, los estímulos externos. Por ejemplo, la llamada por el nombre, ausencia de la sonrisa y falta de seguimiento generalmente ocular con los ojos. Normalmente no centran la mirada cuando uno los mira, o también no pueden seguir, digamos, con un objeto cuando uno se los va moviendo, no lo siguen, digamos, correctamente con los ojos, ¿sí? Como la mayoría de los niños.
Después, digamos, cuando ya son más grandes o cumplen entre 2 y 3 años, vamos a encontrar ya sí un retraso o ausencia total del desarrollo del lenguaje hablado, es decir, que va a haber un desarrollo anómalo, digamos, del lenguaje. A veces puede ser ausencia, como dice ahí, o simplemente la emisión de ciertos sonidos o algunas palabras concretas. Puede presentar ecolalia, digamos, es decir, que va repitiendo alguna palabra que uno le dice y la va haciendo como eco, o sea, un eco de la otra persona. Una alteración cualitativa de la interacción social, recíproca, es decir, con fracaso en la utilización adecuada del contacto visual y de la expresión facial. Esto es lo que hablábamos al principio. Me he olvidado de pasar la diapositiva. Ahí vamos por la número 3, digamos, alteración cualitativa de la interacción social recíproca, con fracaso, dice, en la utilización adecuada del contacto visual de la expresión facial, ¿sí? Por ahí no pueden expresar, digamos, la emoción facialmente, y fracaso de la utilización adecuada del contacto visual, no pueden fijar la vista con el otro, ¿sí? Muchas veces, en la gran mayoría. Otras que son por ahí formas restrictivas o repetitivas y estereotipadas del comportamiento, generalmente por ahí eso se ve mucho en el juego, ¿sí? Que juegan siempre a lo mismo, como aglomerar cosas. Los intereses generalmente son bien estereotipados también. Bueno, obviamente fijación inflexible a rutinas o rituales específicos sin algún propósito aparente. Manerismos motores, o sea, es decir, estereotipas motoras, digamos, sería, y como por ejemplo pueden ser ahí, dice, palmadas, retorcimiento de las manos, movimientos completos de todo el cuerpo. Siempre tiene estos tics motores, digamos, ¿sí? Que son como movimientos motores estereotipados. En el 75% vamos a encontrar que está asociado a un retraso mental, de grados variables, obviamente. Es decir, en algunos vamos a encontrar retrasos mentales por ahí más profundos y en otros por ahí más leves o moderados. Bueno, una minoría, digamos, de estos niños, algunos por ahí, por eso muestran como ciertas habilidades especiales, es decir, como habilidades numéricas, sobre el cálculo en el tiempo, en algunas áreas como la música o el arte. Vamos a encontrar en una minoría como estas habilidades como exaltadas, digamos, ¿sí? Acuérdense igual que siempre cuando hablamos de una habilidad potenciada, ¿sí? Muchas veces pasa que no se genera un equilibrio, como puede ser acá en el caso del autismo, es decir, tenemos esta habilidad especial, como puede ser la habilidad numérica, o el cálculo, o el arte, bien desarrollada, pero encontramos deficiencia, digamos, en las otras áreas, por ejemplo el área social, ¿sí? Es decir, o el área de interacciones. Eso va a estar de alguna manera disminuido, o sea, a un nivel que no es normal. Y cerca del 30% de los casos sufren algunas crisis epilépticas, digamos, ¿sí? Por eso, básicamente, en el tratamiento vamos a encontrar que la psicoeducación, digamos, es algo importante. Cuando hablamos de la psicoeducación, generalmente nos referimos a cuando uno le explica, generalmente con los familiares, ¿no? Sobre todo se trabaja, por eso ahí también la segunda dice apoyo familiar. Lo que vamos a encontrar justamente es que nos va a dar buen resultado esto, digamos, aprender a que el chico se pueda adaptar a distintos entornos, ¿sí? Generalmente se trabaja mucho, digamos, con lo visual, porque son chicos que procesan mucho más por lo visual que por lo auditivo. Entonces se les va explicando, digamos, distintos cambios que van sufriendo, porque generalmente cuando uno les modifica las rutinas de alguna manera en forma brusca, esto les va a generar una crisis, entonces por ahí no es bueno. Generalmente se los tiene que estar constantemente preparando, digamos, para distintos cambios, por ejemplo, cuando tienen que ir a ver al terapeuta, cuando tienen que ir a la casa de tal persona, porque, digamos, sacarlos de la rutina de manera muy brusca los puede hacer inducir en distintas crisis. Y esto generalmente se trabaja mucho con el apoyo familiar, es decir, la familia tiene que estar al tanto de cómo funciona este trastorno para
poder adaptarse también la familia a la persona de manera aceptable, digamos, para que pueda tener una mejor calidad de vida, digamos, lo que le ayuda justamente esto. También se utiliza el empleo de algunos fármacos para modificar algunos síntomas concretos, como son, por ejemplo, la agitación motriz, las estereotipas motoras, bueno, algunos otros síntomas más, que por ahí el empleo de algunos fármacos les ayudan a controlarlo. El síndrome de Asperger, que lo vamos a tocar básicamente poco, porque comparte, como dice, hay muchas características que definen el autismo, pero la diferencia fundamental que va a haber acá es que hay ausencia de retraso mental. Generalmente son personas que tienen ciertas fallas con la interacción social, pero no tienen tanto problema en la adquisición, por ejemplo, de ciertos aprendizajes. Entonces se guían más por la diferencia radica justamente en esto, que no vamos a encontrar el retraso mental. Tienen por eso normalidad en adquirir el lenguaje, aunque por ahí, bueno, el uso, digamos, hacen que generalmente parezca como un uso anormal. Por ejemplo, hablan en neutro, tienen ciertas maneras de hablar que son peculiares, un lenguaje por ahí que lo podemos ver, o que lo podemos escuchar, mejor dicho, por ejemplo, como tipo robot, digamos. Entonces son personas que si bien adquieren bien el lenguaje, les cuesta después, la implementación va a ser anormal generalmente. También, bueno, obviamente les cuesta entender las metáforas o las ironías, entonces manejan como un lenguaje literal, digamos, así, de lo que se le dice. No entiende por ahí muchas veces cuando se le hace un chiste o cuando algo por ahí no es tan así, o sea, es decir, entonces lo manejan siempre de manera literal el lenguaje. Por lo tanto, también esto obviamente les trae dificultades, por eso, digamos, también la familia, digamos, tiene que estar al tanto de estas cosas, y eso le ayuda de alguna manera a poder tener mejor interacción, digamos, con el chico. Pero bueno, porque en general, con ciertas adaptaciones pueden, por ejemplo, cursar la escuela, incluso a niveles terciarios completos, sin mayores dificultades, porque justamente, como decíamos al principio, no hay un retraso mental. Entonces eso hace que sea más fácil, digamos, adaptarlos, digamos, al medio, que en el caso por ahí que hablábamos recién del autismo. El síndrome de Asperger se ha ubicado dentro, porque generalmente se tilda el autismo como de un espectro, digamos, es decir, es algo bastante amplio. Y el síndrome de Asperger entra, digamos, dentro del espectro, pero esta diferencia es fundamental, porque al no haber retraso mental, digamos, es decir, la mayoría de las cosas las puede adquirir de manera normal, digamos, es decir, las adquisiciones de distintos aprendizajes. Entonces eso obviamente es una diferencia bastante grande. Y por último pasamos al síndrome de Rett, que vamos a encontrar que también va a presentar muchas de las características del autismo. De hecho, en un tiempo la CIE-10 y el DSM lo consideraron dentro del espectro autista, después se lo sacó, y actualmente ya el DSM-5 lo ha sacado incluso de los TGD, digamos, de los trastornos generalizados del desarrollo. Pero bueno, tiene muchas características muy similares, como por ejemplo lo del contacto visual. Obviamente esto hace por ahí, aparte de que cursa con un retraso mental, hace que se dé principalmente algunas anormalidades también de desarrollo motriz, digamos, ¿sí? Ya lo vamos a ver, la manera de caminar y demás. Se da preferentemente en niñas, es decir, porque los varones, en este caso, como la causa etiológica es bien conocida, y es justamente una mutación de un gen que se encuentra justamente en el cromosoma X, por eso generalmente se da más en las niñas, y en los varones vamos a encontrar que se da en un porcentaje muy chico, y que aparte, en general, los varones no sobreviven o sea, no llegan al nacimiento, o tampoco, o no sobreviven a las primeras etapas, digamos, de la infancia, digamos. Y generalmente
mueren antes. Entonces, por eso generalmente los síndromes de Rett siempre hablamos de mujeres, ¿sí? Y esto lo característico que tiene es que suele tener un periodo inicial de absoluta normalidad, digamos, es decir, en las pautas, lo que se llaman las pautas del neurodesarrollo, es decir, que va a aparecer como que adquiriendo las mismas, las habilidades de manera normal, ¿sí? Ya a los 18 meses aproximadamente empieza con un declive, ¿sí? Y esto hace, digamos, sí, justamente cuando se detecta por ahí el síndrome. Va a haber se asocia una alteración importante en la columna vertebral. Entonces, generalmente hay distintas desviaciones en la columna que hacen que la persona pierda, digamos, la manera de normal, por ejemplo, que puede haber adquirido en un momento de caminar. Se van encorvando, ¿sí? Y actualmente se ha identificado una alteración genética que da más precisión a su diagnóstico, que es lo que decíamos recién. Hay una mutación de un gen del cromosoma X que justamente hace que se desencadene de alguna manera este trastorno. Bien, pasamos ahora a los trastornos del comportamiento. Acá vamos a encontrar básicamente dentro de los trastornos hipercinéticos, que para la CIE-10 también se llaman trastornos por déficit de atención con hiperactividad, y para el DSM-4 son muy tenidos en cuenta actualmente, aunque han cambiado algunos criterios. Este trastorno, que es el del TDA, digamos, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, vamos a encontrar o vamos a ver en distintos niños que no tienen la suficiente habilidad para mantener la atención, controlar los impulsos, regular la actividad locomotora. Entonces vamos a encontrar que van a tener dificultades para actuar de acuerdo a las distintas normas sociales que tenemos. Hay que descartar siempre, igual en estos trastornos, cuando intuimos que puede haber uno de estos trastornos, la posibilidad de que estas conductas se deban a otras causas, ¿sí? Como todos los trastornos ansiosos, la depresión, trastornos bipolares, epilepsia, hipertiroidismo, trastornos del sueño, etc. Digamos, ¿sí? Según el sistema diagnóstico del DSM-5, dice hay 3 presentaciones del TDA, dice que es el hiperactivo impulsivo, el combinado y el inatento, digamos, es decir, que vamos a encontrar 3 tipos, digamos, de presentación del cuadro. Así, habitualmente los niños que son llevados a la consulta, digamos, a partir de dificultades que van a presentar probablemente en el colegio, muchas veces, porque es donde empiezan a tener más roce social, y esto justamente hace que empiezan a encontrar mayor dificultad. Por eso generalmente van a la consulta después de que ya están escolarizados. Del 3 al 5% de la población escolar podemos encontrar estos rasgos, digamos, aunque no necesariamente el trastorno en sí. Obviamente también estos problemas se han evidenciado en el hogar, digamos, a temprana edad, antes incluso de los 7 años, pero por ahí se hacen más evidentes cuando empiezan a tener un roce social, porque empiezan a interactuar con los compañeros, con los maestros, empiezan a tener dificultades, digamos, con ellos. Así, de esta manera es cuando se detecta. Tienen un rendimiento escolar siempre inferior al que les corresponde a su capacidad intelectual. De hecho, por ahí dice que el 30% repite por lo menos un grado escolar. Ahora, la dificultad en el rendimiento escolar no se debe, digamos, a que tengan un retraso mental, sino justamente a esto que tiene que ver con que no pueden prestar atención, no se pueden enfocar, digamos, ¿sí? Pero generalmente los CI van a tender a ser bastante normales, digamos, ¿sí? Bueno, obviamente hay dificultades para cumplir las pautas y límites, y justamente en la casa los padres por ahí imponen ciertas pautas o ciertos límites de convivencia, o ciertas pautas de convivencia, pero en el colegio es donde se ve esto más marcado. Por eso son niños que van a recibir mayores retos, castigos, obviamente van a requerir mayor supervisión de parte de los padres y de los maestros. Tienen esta tendencia generalmente a actuar antes de pensar, es decir, que son impulsivos, y son más propensos también a sufrir ciertos tipos de accidentes, digamos, ¿sí? Porque hacen cosas que por ahí no piensan, y esto les trae ciertas consecuencias.
Generalmente uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta, como dice ahí, es la dificultad vinculada a la motivación y al control volitivo de la conducta, es decir, al control voluntario. Les cuesta autocontrolarse, entonces de alguna manera eso hace que presenten estas dificultades, digamos, de no prestar atención, de estar todo el tiempo activos y demás, o sea, de ser tan impulsivos a la hora de actuar. Bueno, ¿cómo se va a presentar el cuadro, digamos, sí? Vamos a poner dos casos acá. El caso de Ignacio, dice: mi hijo tiene 8 años, es un niño tranquilo y respetuoso, tanto en casa como en la escuela. A pesar de que se comporta bien en casa, hay mucha tensión cuando tiene que hacer los deberes de la escuela. Me lleva tiempo encontrar los deberes para el día siguiente. Si los copia, no siempre están completas las instrucciones o no encuentra en la libreta correspondiente. Bueno, dice: no sé qué estudiar con él o cómo repasar, dice, ya que no termina los trabajos en clases o deja los libros y las libretas. Es como si a él no le importara, aunque se pone contento cuando obtiene buenas notas, se pasa el día soñando despierto, como dicen, perdido en el espacio, o diríamos nosotros, en la luna. Dice: no lo puedo dejar solo porque cualquier cosa lo distrae, ya sea un mosquito o los ruidos de la calle. Dice: los otros niños hacen en media hora, no, lo que los otros niños hacen en media hora, a él le lleva hora y media. Entonces es como que dice: si no escuchara o no siguiera instrucciones, la maestra me está volviendo loca con las notas, etc. Entonces básicamente es como se presenta una distracción. Acá hablamos que hay una distracción, ¿sí? Fíjense que lo importante que pone ahí, digamos, es que se olvida de copiar, no copia, y siempre exalta, digamos, la distracción, es decir, pasa una mosca y se distrae, es decir, cualquier estímulo externo le llama la atención y hace que se distraiga. Vamos a poner otro caso, ¿sí? El caso de Luis, y acá vamos a encontrar la hiperactividad y la impulsividad. Dice que además de ser inatento, dice, distraído, Luis dice es eléctrico, no se está quieto nunca, siempre ha sido así, dice. En casa todo lo hace apresuradamente y tropieza con lo que se encuentra en el camino, ¿sí? Por esa misma impulsividad. Si tengo visita o estoy hablando por teléfono, interrumpe y no desiste, dice, hasta que le presto atención. Para que coma es un problema, no se queda sentado. Su abuela dice: me ha dicho que tenga paciencia, que el papá de chico era así. Es muy difícil ponerlo a estudiar, deja de hacer por cualquier cosa. Cuando va conmigo en el auto me pone nerviosa, bueno, no quiere usar el cinturón de seguridad, bla, bla. Fíjense, es un líder y los niños del vecindario lo buscan para jugar. Sin embargo, muchas veces los juegos terminan en discusiones o peleas porque siempre quieren hacer lo que, o sea, él quiere hacer lo que él manda, digamos. Tan pronto las maestras me ven en la escuela, salen a decirme que interrumpe, que se la pasa hablando, que no respeta su turno, que camina por la clase y que no sigue las reglas. Bueno, dice: es tremendo, en casa lo hemos retado, lo hemos castigado, incluso le hemos pegado, pero no, nada parece funcionar. Dice: promete no volver a hacerlo y al rato, digamos, como que hace lo mismo. Bien, acá estamos entonces en dos cuadros distintos, ¿sí? Dos maneras distintas de que se presenta el cuadro: en déficit atencional y la hiperactividad, ¿sí? Fíjense, ahí hay una excitabilidad en la impulsividad, baja tolerancia a la frustración, actuar antes de pensar. A eso nos referimos cuando estamos hablando de alguien impulsivo. Desorganización y déficit en el planeamiento, ¿sí? Es decir, excesivo cambio de una actividad a otra, no poder respetar turnos, requerimiento de mucha supervisión, constantemente en problemas por conductas inapropiadas, y no respeta distintas normas básicas, digamos, ¿sí? Fíjense en el déficit atencional, vamos a encontrar que son los distractiles: tiempos de atención corto, mucho entusiasmo al principio y aburrimiento fácil, es decir, que empiezan con cierta motivación pero la pierden rápidamente. Dificultad en completar las tareas, bueno, mucha actividad, pero pocos resultados. Bueno, el soñar despierto, la sobrefocalización incluso, donde por ahí están como sobrefocalizados en algo, pero no piensan en nada, no pueden avanzar. Y por último, la hiperactividad, donde hablamos de una inquietud, ¿sí? Es decir, como esa necesidad como de estar constantemente en movimiento, menos necesidad de dormir, sueño inquieto incluso,
habla excesivamente, excesiva actividad motriz, dificultad en permanecer sentados en las comidas, en el aula, etc. Siempre tiene que estar en constante movimiento, ¿sí? De alguna manera. Así, de esta manera encontramos que el déficit atencional, hay personas con indicadores solo de atención, por ejemplo Ignacio, y personas con indicadores de atención, o sea, de atención sería, e hiperactividad e impulsividad, digamos, como por ejemplo el caso de Luis. Es decir, en el caso primero que vimos hay hiperactividad, es sin hiperactividad y hay distracción simplemente. En otro vamos a encontrar con hiperactividad verbal y motriz, digamos, ¿sí? Bien, después de la infancia, la hiperactividad motriz suele disminuir, pero la impulsividad y el déficit atencional permanecen en el 60-70% de los casos durante toda la vida. Cuando el TDA está asociado con un TOC, con depresión o con cuadros ansiosos, la incidencia de abuso de alcohol, digamos, o drogas puede ser muy alta, ¿sí? Justamente por esta manera impulsiva que tienen de actuar. Bueno, y muchos problemas interpersonales, inestabilidad laboral y afectiva generalmente. Son personas que en general no van a poder, o les cuesta de alguna manera tener un trabajo estable, porque como veíamos anteriormente, esto de la hiperactividad también lo que hace es que tengamos que, y la impulsividad, ir cambiando de actividad constantemente, es decir, está en una, después en otra. Y así también le va a pasar, o sea, le puede pasar, digamos, a futuro, donde encontramos que tienen esta inestabilidad laboral, están en un trabajo, por ahí capaz que no tienen ninguna dificultad, pero lo dejan y cambian a otro. Y en la afectividad también puede pasar lo mismo, personas que varían constantemente de pareja y no pueden establecer de alguna manera con alguien. En las causas vamos a encontrar que está relacionado con el metabolismo de dos neurotransmisores, que son la dopamina y la noradrenalina. Esto generalmente cuando hablamos de la parte física, ¿no? Esto ocasiona una disfunción en la actividad de un circuito cerebral formado por el lóbulo frontal, ¿sí? Que el lóbulo frontal tiene que ver con las acciones voluntarias, y los ganglios de la base, que está relacionado con toda la psicomotricidad justamente. Por lo tanto, digamos, el déficit acá que se ocasiona a raíz, digamos, de que hay disfunción, digamos, en estos, alteración, mejor dicho, en estos dos neurotransmisores, va a ser justamente esta falta de poder frenarse, de poder pensar, digamos, antes de actuar. Generalmente la impulsividad se juega mucho por ahí. La herencia también obviamente juega un papel importante. Bueno, no tiene un origen psicológico, aunque los factores psicosociales influyen en forma de presentación, porque en definitiva es un síndrome biocomportamental, es decir, que de alguna manera va a tener mucha incidencia, digamos, lo físico, y obviamente que esto físico va a incidir, digamos, en el comportamiento de la persona. Antiguamente este cuadro se lo conocía como disfunción o daño cerebral mínimo o síndrome hiperkinético. Pues los nombres siempre van variando. Bueno, algunas recomendaciones para padres con niños con TDA, digamos, que les puede ayudar a mejorarlo, son, digamos, justamente estas, la de definir reglas claras de consecuencias y premios para ciertos comportamientos. Estos trastornos generalmente se manejan de una manera muy conductual, digamos, o conductista. Por eso justamente acá lo que vemos es cosas como definir reglas claras y consecuencias y premios para ciertos comportamientos, es justamente un premio y castigo, digamos, ¿sí? Dividir las tareas en pasos menores para facilitar que las acaben, aumentar la estructura y el orden de la casa, que eso también, cuando por ejemplo la persona no tiene tampoco un entorno muy organizado, esto justamente va a hacer que le sea más difícil de alguna manera también encontrar un orden, digamos, a él. Generalmente cuando tenemos que hacer algo necesitamos cierto orden, nos vamos a sentar a estudiar, vamos a hacer algo y tenemos todo hecho un despiole, a veces es más difícil concentrarse, digamos, en eso. Entonces por ahí el orden que nos brinda el entorno también le ayuda, digamos, al chico a poder estar más o permanecer más tiempo quieto o concentrado, digamos, ¿sí? Establecer rutinas estables y predecibles para estructurar el tiempo, o sea, tener alguna especie de horario, digamos, y que se vaya respetando. Eliminar ruidos y distracciones, es decir, por ahí cuando las personas, si obviamente muchas veces pasa que en las consultas
los padres nos dicen, bueno, mi hijo no presta atención, y cuando uno empieza a indagar, digamos, en cómo, bueno, cómo estudia el chico, y bueno, generalmente encontramos que, bueno, tiene la televisión prendida, la radio, y bueno, y mil estímulos, digamos, externos que están haciendo que tampoco le sea fácil, digamos, concentrarse. Eh, Modificar la conducta del niño, definir el problema de forma positiva también, es decir, porque generalmente mucho reto a veces también lo que hace justamente es frustrarlo mucho, por lo tanto, digamos, también ver el lado positivo, establecer metas razonables, es decir, no pedirle cosas que son imposibles, es decir, entonces tener en cuenta, digamos, las limitaciones que puede tener el chico. Esto implica mucho también conocer el que los padres conozcan bien a los hijos, digamos, y también eso también es muy importante, porque si no, se torna mucho más difícil. Avanzar en pequeños pasos, motivar al niño mediante un sistema de puntos, es decir, con lo que en el conductismo conocemos como la economía de fichas, ¿sí? Aumentar la disciplina haciendo que el niño sufra las consecuencias de saltarse las normas, es decir, ayudar al niño a obedecer mejor, justamente mostrándole que hay consecuencias, digamos, si no respeta, digamos, lo que está establecido. Emplear el tiempo fuera, también una técnica bastante conductista, digamos, es decir, el tiempo fuera es como sacarlo del momento cuando hay un berrinche, cuando hay algún exabrupto, se lo saca, digamos, del lugar, justamente para manejar el tema de la impulsividad, ¿sí? Hacerlo pensar y después que vuelva, digamos, a ingresar, por ejemplo, en el almuerzo, que por ejemplo, se presenta esto, se lo saca y después vuelve a ingresar. Eso generalmente se utiliza mucho en clase, que generalmente sirve muchas veces. Y prestarle atención positiva, es decir, marcarle también las cosas buenas que tiene, si no, digamos, como decíamos recién, como que siempre va a haber frustración. Entonces, cada vez que puede cumplir con algo, que llega no solamente el premio, sino también el aliento, o sea, el tratar de motivarlo, digamos, y para que siga en esa línea o en esa conducta. Bueno, las evaluaciones diagnósticas del TEA según la necesidad que se van presentando. Vamos a encontrar que algunas son imprescindibles, algunas son muy recomendables y otras son necesarias si se sospecha, digamos, que hay otro problema. Y obviamente innecesarias algunas que no las necesitamos. Las imprescindibles vamos a encontrar obviamente la entrevista con los padres, entrevista de evaluación del niño, información de los profesores y tutores, el ambiente escolar, los usos de los criterios que nos marca, en este caso, bueno, el DSM-4, pues es DSM-5, perdón, y la CIE 10 o CIE 11, algunos cuestionarios también de TDA que nos van a servir, y la exploración física y la evaluación del cociente intelectual, o del CI, digamos, ¿sí? Muy recomendables, vamos a encontrar pruebas de visión y audición, test de atención, diferencias entre CI, verbal y manipulativo. En lo recomendable, alguna evaluación pedagógica y pruebas de aprendizaje, análisis general. Las que son necesarias si se sospecha de otro problema, vamos a encontrar ya algunas pruebas por ahí como el electroencefalograma, la resonancia magnética cerebral, el análisis genético. Y las que son de alguna manera innecesarias son pruebas de alergia alimentaria, pruebas de reeducación auditiva, que no son de alguna manera necesarias. Bien, pasemos a otro trastorno que está relacionado con el comportamiento, muy parecido, digamos, al anterior, que es el negativista desafiante. Es una forma moderadamente, digamos, severa de un problema de comportamiento que aparece en la infancia y adolescencia temprana. Generalmente son chicos que discuten las órdenes, es desafiante y se hace lo contrario a lo que se le pide, se comporta de forma obstinada y provocativa, ¿sí? Muchas veces hay que tener cuidado con los criterios que se utilizan, ¿sí? Para poder diagnosticarlo, si no necesariamente un chico que discute las órdenes o por ahí se comporta de manera muy obstinada, o etcétera, necesariamente estamos hablando de este trastorno propiamente. Entonces hay que ser bastante cuidadosos a la hora de elaborar un diagnóstico. Así justamente se requiere para el diagnóstico que estén presentes al menos 3 de los siguientes comportamientos durante al menos un año: agresión a personas o animales, intimidan, amenazan, destrucción de objetos, incendios deliberados para causar daño, engaños o robo, violaciones serias de las normas, digamos. Es decir, esto es lo que justamente va a hacer que
pueda catalogarlo como este tipo de trastorno, digamos, ¿sí? Si no, por ahí hablamos de un chico que le cuesta un poquito más impulsivo, desobediente, o incluso podríamos hablar de un TDA también, o sea, también hay que hacer el diagnóstico diferencial. Bien, algunos trastornos de lo que tiene que ver con trastornos de ansiedad en la infancia y adolescencia. Los miedos y las ansiedades en general son frecuentes en esta etapa del desarrollo. Entonces por ahí el clínico dice que diferenciar la ansiedad patológica de expresiones transitorias y propias del desarrollo normal, justamente lo que hablábamos al principio. ¿Por qué? Porque en este tipo de etapas del desarrollo, el miedo, digamos, a ciertas cosas y demás es normal, digamos. El miedo, por ejemplo, a la oscuridad, el miedo en ciertas etapas es normal. Y siempre, digamos, es importante que bajo este cuadro, un cuadro de ansiedad, se esconda otro trastorno psiquiátrico diferente. Por eso hay que estar muy atentos, digamos, a ver si es solamente, digamos, este trastorno de ansiedad o hablamos de algo más, digamos, que se encuentra por debajo. La ansiedad, digamos, se va a manifestar de manera similar a los adultos, con ambos componentes psíquico y físico. Es decir, siempre la ansiedad, acuérdense que tiene un componente físico, que es justamente las modificaciones orgánicas que se nos producen cuando experimentamos la ansiedad, y lo psíquico es justamente esto, el miedo que experimentamos a lo desconocido o al hecho de volvernos locos. En los niños igual es bastante común la expresión a través de síntomas físicos generalmente, ¿sí? Lo que más resalta justamente es el síntoma físico. Ahí encontramos trastornos de ansiedad por separación. La principal característica es la presencia de ansiedad excesiva, persistente e inapropiada, ¿sí? Para la edad de desarrollo del niño, por verse separado de sus padres o de las figuras a las que se haya más vinculado, causando un importante estrés y un perjuicio en las relaciones sociales a nivel académico y en otras áreas de funcionamiento. Por ejemplo, es decir, cuando el chico no se puede ver separado de los padres. Digamos, hay edades en el momento del desarrollo en las que son bastante normales. Por ejemplo, cuando el chico es bebé, tiene 1 año, tiene 2 años, digamos, pues eso puede ser bastante normal, es decir, no hablaríamos de un trastorno. Pero si ya hablamos de edades más avanzadas, cuando ya, por ejemplo, incluso se lo tiene que escolarizar al chico, es donde por ahí generalmente surgen estos problemas, y es donde podríamos intuir que puede haber un trastorno de ansiedad por separación, cuando esto, por ejemplo, causa un malestar significativo, digamos, en la persona y un estrés importante. El trastorno obsesivo compulsivo, acá lo que vamos a encontrar es que las obsesiones y compulsiones ocurren recurrentemente en el desarrollo normal, digamos, de los niños. O sea, suele pasar que tienen tienen unas ciertas obsesiones o ciertas compulsiones, conductas compulsivas. Son consideradas como supersticiones o hábitos, popularmente llamadas manías. Estas deben considerarse patológicas únicamente cuando causen estrés importante en el niño. Es decir, anteriormente no las consideramos patológicas, el simple hecho de que se manifiesten. Simplemente cuando causan estrés, digamos, esto causa estrés en el niño, ahí sí se considera importante. Trastornos del humor, que están relacionados más con el humor, vamos a encontrar que los trastornos del humor se clasifican con criterios diagnósticos iguales o similares a los utilizados en el adulto, excepto en la distimia y la ciclotimia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la expresión clínica siempre va a ser diferente, que es lo que hablábamos también al principio de las diapositivas, es decir, de acuerdo a la etapa del desarrollo, vamos a encontrar manifestaciones que son normales, otras que son diferentes. En la presentación clínica de la depresión de niños y adolescentes vamos a encontrar que antes de los 11 años, por ejemplo, en los prepuberales, vamos a encontrar justamente como está ahí en el cuadro, problemas de comportamiento, no responden a las reglas, rabietas frecuentes, más agitación, alteración del apetito y del peso. Más llorosos, aparece ansiedad por separación, alteraciones del sueño, se despiertan por la noche con pesadillas, quejas físicas. Así se va a manifestar, digamos, esta
la depresión, digamos, antes de los 11 años. Ya en los postpuberales y después de los 11 años ya vamos a encontrar algunas dificultades en la atención y en la concentración, no quieren ir al colegio, pierden el interés en las tareas, el interés incluso en el juego, se sienten aburridos, solos, más irritables, ¿sí? Fíjense, mayor dificultad para controlarse, pérdida de confianza, autoestima, etc. Y en el adolescente vamos a encontrar fluctuaciones en el ánimo, que por ahí justamente suelen ser normales, pero más irritabilidad, sobre todo, abandonan los hobbies e intereses, ¿sí? Por ejemplo, el chico que le gustaba tocar la guitarra deja de hacerlo, problemas de concentración a la hora de realizar tareas, se abandonan en su higiene personal, aunque bueno, esto por ahí en el caso de los varones a veces suele ser, se puede considerar a veces como más normal que nos pase. Se abandonan, se aíslan de amigos y de la familia, ¿sí? No comen mucho, comen demasiado, si alguna de las dos, presentan baja autoestima, duermen mal o demasiado. Bueno, también obviamente uso de drogas y alcohol, ideas de intentos de suicidio, como va a ser la presentación clínica de la depresión en la adolescencia. Son todos indicios que nos van dando que puede estar este cuadro. Esquizofrenia y otras psicosis no afectivas en niños y adolescentes. Vamos a encontrar que antes de los 6 años el diagnóstico de esquizofrenia es sumamente raro, o sea, no aparece muy seguido. Y es prácticamente imposible demostrar la presencia de delirios, está mal escrito, ya que faltan los conceptos de lógica, es decir, una etapa de fantasía y desarrollo, donde por ahí el chico nos puede decir, justamente el delirio es aquello que se sale del surco, justamente se refiere a la palabra delirar, y justamente acá lo que encontramos es que no tenemos todavía una lógica totalmente formada o desarrollada, digamos, ¿sí? En el niño, sino que muchas veces hablan de la fantasía, digamos, o sea, de la fantasía bastante desarrollada, por lo tanto, o lo mismo que por ahí una alucinación, ¿sí? Puede haber alucinaciones transitorias normales, habitualmente visuales, como animales, se imaginan, tienen amigos imaginarios, eso es normal hasta cierta edad, digamos, ¿sí? Por eso, digamos, justamente vamos a encontrar que el diagnóstico de la esquizofrenia es bastante raro, digamos, antes de los 6 años, ¿sí? Al inicio, digamos, de la enfermedad puede ser un patrón agudo, ¿sí? Hay una presencia temprana de problemas del desarrollo, del comportamiento. Va a ser insidioso con deterioro gradual del funcionamiento o insidioso con exacerbación aguda. Esto son básicamente cosas que comparten con cuando se da en el adulto. Descartar siempre obviamente el uso de tóxicos o la presencia de otros cuadros médicos que se asemeja a la esquizofrenia, y el abordaje se realiza con un equipo multidisciplinar, digamos, y no solamente con un psiquiatra o solamente un psicólogo, sino que va a haber un conjunto de psicólogos, psiquiatras, maestros, padres, obviamente con todo esto. Y por último, la encopresis o enuresis. La encopresis vamos a encontrar que es una remisión repetida de hacer emisión repetida de heces en lugares inadecuados, ropa o en el suelo, y la enuresis, emisión repetida de orina durante el día o la noche en la cama o en los vestidos, digamos, ¿sí? En este punto lo que vamos a encontrar básicamente, lo que vamos a tomarlo como significativo, es cuando es primaria o secundaria. Cuando hablamos de una enuresis o una encopresis primaria, generalmente hablamos de que el niño ha tenido una dificultad para controlar el esfínter y que nunca lo ha podido controlar. Por lo tanto, eso nos da como el indicio de que puede haber una causa generalmente más física, ¿sí? O sea, hablamos de por ahí puede haber alguna, en el caso de la enuresis, algún problema nefrológico, ¿sí? Es decir, donde por ahí hay problemas con alguna hormona que tiene que ver con eso, entonces por ahí pasa más, digamos, a una cuestión más física, un cuadro más físico que psicológico. Cuando es secundaria, es decir, que el chico controlaba el esfínter y a partir de cierta edad de cierto momento dejó de controlarlo, ahí ya sí, digamos, hablamos de que la causa tiene que tener, o sea, necesariamente va a haber algún motivador, o sea, es decir, un componente más emocional que nos hace pensar que
esto se ha dado. Muchas veces puede ser por el contexto, donde tenemos un chico que puede estar sufriendo maltrato, o donde puede haber algún evento familiar, digamos, que lo ha descolocado, la separación de los padres, una mudanza, por ejemplo, que pueden desencadenar, digamos, esto, ¿sí? Y en ese caso, digamos, ¿sí? Buscarle cierta estabilidad emocional ayuda y mejora y ya lo vuelve a controlar, ¿sí? Entonces es importante siempre tener en cuenta estos criterios a la hora de marcarlo como un trastorno que tiene que ver con más presencia de lo orgánico o con más presencia de lo psíquico. De todos modos, digamos, siempre la enuresis y la encopresis tiende a desaparecer con el tiempo. Hay personas por ahí que han llegado hasta la adolescencia incluso a tener este problema de, por ejemplo, mojar la cama o demás, pero siempre con el tiempo termina desapareciendo, digamos, si no hay personas adultas que les pase esto. Generalmente cuando se prolonga en el tiempo lo que vemos es por ahí, como decíamos recién, si hay un problema físico se aborda más desde lo orgánico, y si hay un problema psicológico más desde lo emocional, es decir, que por estas causas que mencionábamos recién. Bueno, para cualquier consulta o duda me pueden escribir por mail o no sé si están habilitados los comentarios o no, si se puede comentar, pero bueno, lo más ideal es que me escriban al mail y yo les voy a ir respondiendo las consultas o las dudas que puedan haber surgido. Bueno, espero que les haya servido la clase. Eso es todo.